capítulo muy especial con alguien que todavía no había pasado por este canal y que, bueno, pues yo tenía muchas ganas de traer, entre otras cosas porque tiene tesis de inversión súper interesantes sobre empresas que yo creo que están en boca de todos. Pero claro, cuando escuchas de un gestor que además lleva pues unos 20 años de ejercicio de profesión y con unos resultados extraordinariamente buenos, pues oye, pues mejor que mejor. Él es Juan Gómez Bada, él es el CEO y director de inversiones de Avantas Capital, que bueno, aparte de un track record que tienes envidiable, tenéis el fondo estrella de vuestra gestora, Avantas Fund, con 5 estrellas Morningstar, siendo de los primeros de su categoría, con una rentabilidad media anualizada. Lleváis ya 15 años con el fondo, ¿no? 10 acaba de cumplir hace un par de meses. Una tesis como la de Tesla siempre es controvertida, entre otras cosas porque Tesla al final está en boca de todos y para bien o para mal, ya nos dirás tú, tiene un presidente, un dueño, que es Elon Musk, que para algunos es un genio, para otros es un loco, y que en cualquiera de los casos es siempre pues objeto de polémica. Eso es, lo que me di cuenta es que los productos de inversión que se ofrecían, los fondos son el más eficiente, pero en los mismos fondos que yo gestionaba o que veía que se ofrecían en campañas eran caros, malos y con muy bajo compromiso. Pues me comprometí ante notario a invertir en el fondo más del 50% de mi patrimonio, a no invertir en otros activos con ánimo de lucro, ninguna empresa con ánimo de lucro, ningún otro fondo de inversión, a tener alineados los intereses. Avantas Fund invirtió en Tesla en verano de 2018, que era la época de pues una de las más controvertidas, que era la empresa que más dinero perdía en el mundo y había mucha gente que era la que más cortos tenía, de inversores cortos apostando a la baja, y en la que muchos inversores directamente esperaban que quebrase, ¿no? Cuando analizas una compañía tienes que entender que la contabilidad es un reflejo de la estrategia y no algo en lo que hay que querer y analizarlas todas iguales independientemente de la estrategia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo vídeo aquí en La Cuadrilla de tu Dinero, en el que es un canal en el que siempre tratamos de traeros algo más allá de lo que ya encontráis cada semana en Tu Dinero Nunca Duerme. Un capítulo muy especial con alguien que todavía no había pasado por este canal y que, bueno, pues yo tenía muchas ganas de traer, entre otras cosas porque tiene tesis de inversión súper interesantes sobre empresas que yo creo que están en boca de todos. Pero claro, cuando escuchas de un gestor que además lleva pues unos 20 años de ejercicio de profesión y con unos resultados extraordinariamente buenos, pues oye, pues mejor que mejor. Él es Juan Gómez Bada, él es el CEO y director de inversiones de Avantas Capital y le voy a agregar ya aquí para que le veáis todos. Juan, ¿qué tal? Muy bienvenido al canal de La Cuadrilla de tu Dinero. Muchas gracias, Luis Fernando. Buenas noches. Sí, buenas noches, pues estamos grabando esto por la noche, aunque luego cada uno lo verá a la hora que sea, pero es tardecito. Al final, este tipo de cosas, esto es algo que a lo mejor la gente no sabe, pero claro, tenemos agendas todos un poco apretadas y muchas veces hasta que no dejas dormidos a los niños no puedes ponerte a grabar. Así que estas son las horas a las que grabamos. Yo le estaba diciendo a nuestros amigos de la cuadrilla, Juan, que bueno, aparte de un track record que tienes envidiable, tenéis el fondo estrella de vuestra gestora, Avantas Fund, con 5 estrellas Morningstar, siendo de los primeros de su categoría, con una rentabilidad media anualizada. Lleváis ya 15 años con el fondo, ¿no? 10 acaba de cumplir hace un par de meses. Sí, 10, que lo comentaste el otro día. 10 años con una rentabilidad anualizada libre de comisiones ya neta de más del 9%, lo que es una rentabilidad, una señora rentabilidad, ¿no? Para un fondo mixto en este caso, como es el vuestro. Y el otro día, cuando estabas con nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme, nos avanzaste algunas pinceladas, pero es verdad que
que teníamos el tiempo que teníamos y tampoco pudimos profundizar mucho más en una tesis de inversión que yo creo que genera mucha controversia. Porque si bien tú nos decías que tenías un estilo enfocado al quality, pero una filosofía de inversión muy basada en fundamentales y con unos procesos de inversión muy similares a los de los value, donde también miras el precio, pero quizás no sea la primera variable que mires, claro, una tesis como la de Tesla siempre es controvertida, entre otras cosas porque Tesla al final está en boca de todos y para bien o para mal, ya nos dirás tú, tiene un presidente, un dueño, que es Elon Musk, que para algunos es un genio, para otros es un loco, y que en cualquiera de los casos es siempre pues, objeto de polémica, algo con lo que yo creo que él también disfruta. Entonces, no sé si para empezar, vamos a empezar casi como con el programa, Juan. En primer lugar, un anuncio, que es que muy prontito tenéis la conferencia con partícipes, la conferencia anual. Sí, la conferencia anual de inversores, que será el lunes 14 a las 7 de la tarde y se podrá seguir online a través de nuestra web. O sea, que todo aquel que quiera seguirla, sea partícipe o no, puede seguirla a través de la web de Avantas Capital. La vamos a dejar también por aquí para que todo el mundo pueda acceder. Perfecto. Y por ser la 10ª, vendrá Florentino Portero, al cual pues le preguntaremos, le haremos las preguntas que nos hayan trasladado los inversores sobre geopolítica y las elecciones norteamericanas que están a la vuelta de la esquina. Y entonces, geopolítica en un momento y en una región que precisamente Florentino controla mucho, que es todo Oriente Medio y la escalada de tensión que estamos viviendo en esa zona. Florentino es una institución, desde luego, de geoestrategia y no se me ocurre nadie mejor, ¿no?, para que os pueda acompañar. Ya de paso te digo que le des un abrazo muy fuerte de mi parte, que hace muchísimo que no le veo, no coincido personalmente con él y tengo muchas ganas. De hecho, igual hasta me acerco a la conferencia. Pues vente y será en el Club Financiero Génova. Eso sí, la entrada física presencial está reservada para inversores, pero online se puede seguir, se puede, por cualquier interesado, se pueden dejar las preguntas tanto para Florentino como para nosotros. Eso sí, a Florentino le daremos las agregaremos para que no preguntarle varias veces lo mismo y que sea interesante para todo el que lo está viendo. Y bueno, pues eso. Así que es nuestro momento de rendir cuentas, de explicar resultados y de hablar también de algunas tesis de inversión. Bueno, pues fenomenal. El anuncio ya ha quedado hecho para todo aquel que quiera y que esté a tiempo cuando vea este vídeo. El lunes 14 de octubre, la conferencia anual de Avantas Capital. ¿A qué hora has dicho? ¿A las 6 de la tarde? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde en el Club Financiero Génova. Y que se puede seguir a través de internet por el Club Financiero Génova. Si no eres partícipe de Avantas, no podrás entrar, pero podrás seguirlo a través de streaming en directo en la web de Avantas Capital. Bueno, hecha esa aclaración y dado ese primer consejo, lo segundo es, vamos a resumir, para aquel que esté viendo este vídeo y que no sepa qué es Avantas Capital, danos 3 pinceladas. Juan, es un proyecto que arrancas tú después de estar durante unos años trabajando en el sector financiero, en grandes firmas, y que te das cuenta de que se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Y entonces construyes algo. Eso es, lo que me di cuenta es que los productos de inversión que se ofrecían, los fondos son el más eficiente, pero en los mismos fondos que yo gestionaba o que veía que se ofrecían en campañas eran caros, malos y con muy bajo compromiso, y entonces pues hice todo lo contrario, un fondo barato, de calidad, dirigido por alguien que ya lleva tiempo y no pues alguien más en junior, y también con unos criterios de inversión pues más formados, ¿no?, más elaborados, y después sobre todo pues me comprometí ante notario a invertir en el fondo más del 50% de mi patrimonio, a no invertir en otros activos con ánimo de lucro, ninguna empresa con ánimo de lucro, ningún otro fondo de inversión, a tener alineados los intereses y avisar con antelación si quisiese modificar el compromiso. Esto es pues para ofrecer el máximo compromiso con el inversor, máxima alineación de intereses, máximo skin in the game. Y eso es lo que
lo que hice desde 2014 dirigimos la política de inversión de Avantas Fund, que es un fondo mixto flexible, que ha sido el que ha cumplido ahora 10 años. Y bueno, luego hemos sacado 2 versiones, por aquí nos ha pedido el formato solo puro renta variable y el formato plan de pensiones del fondo mixto. Pero bueno, básicamente es la misma política de inversión en los 3. Correcto. Y con el track record que estaba diciendo, un 9% anualizado que, como aclarabas el otro día en Tu Dinero Nunca Duerme, no se traduce en... o sea, que es de interés compuesto, que no es un 90% en 10 años, no es un 9% por 10, sino que en realidad está más cerca del 150%, ¿no? Es un 143, no es un 9,3 por 10,93, sino un 143. Correcto. Esa es la rentabilidad acumulada que atesoráis. Bueno, y yo quiero ir al picante ya, Juan. Y el picante es, bueno, tienes mucha, a ver si nos da tiempo, porque tampoco queremos hacer un vídeo muy largo y que arriesgarnos a que la gente no lo vea entero. Pero el otro día ya nos diste pinceladas de Tesla. Que yo creo que a mí personalmente me interesa muchísimo. Sé que hay mucha gente que mira a la compañía ya no solo porque le gusten los coches, sino porque le gusta la compañía en sí. De hecho, mira, uno de los tótems del mundo del motor, de estos influencers del motor, que podríamos llamar, Juan Calero, que probablemente muchos de los que nos están escuchando le conozcan, acaba de arrancar un proyecto a través de YouTube, también de vídeos, pero en los que habla, digamos, de cosas que a él le interesan y que no tienen que ver estrictamente con los coches. Y una de las cosas que le interesa es la inversión. Y nos contaba el otro día en un vídeo que había hecho una operación con Tesla y con otra marca de coches, con Polestar, y decía que le había salido muy bien lo de Tesla y que probablemente seguiría en la compañía porque cree que tiene mucho potencial. Claro, él no entró ni le vio el potencial a la compañía cuando entrasteis vosotros, ¿no? Bueno, nosotros, Avantas Fund invirtió en Tesla en verano de 2018, que era la época de, pues, una de las más controvertidas que fue cuando escribió el famoso tuit de que la iban a excluir de bolsa, por el cual ha tenido muchos problemas posteriores, y también cuando en un programa de radio le hicieron una foto dando una calada a un porro de marihuana que salió en todas partes, ¿vale? Entonces, en aquel entonces... Esos pues, periodistas. Es que no. Hay que ser periodista, ¿no? Pero lógico, él yo creo que se lo esperaba, pero bueno, tengo que reconocer que Fue un es momento en por... el que la compañía cayó mucho. Bueno, cayó después. Nosotros lo primero que vimos fue una caída en el primer semestre de 2019 del 33%, sufrimos en el fondo, porque habían disminuido las ventas justo en el primer trimestre del 19, porque habían reducido los incentivos para la compra en Estados Unidos y estaban aprovechando para enviar a Europa y a Asia los coches que estaban fabricando, en lugar de, como habían hecho hasta final del 18, acumularlos todos para vender en Estados Unidos. Entonces estaban los coches en tránsito y por eso cayeron las ventas. Simplemente una empresa estaba incrementando su red comercial a un nivel al que nunca lo había hecho, y el mercado lo interpretó como una caída de ventas, que también es cierto, pero bueno, realmente la empresa iba más. Y bueno, tengo que decir que en ese 2018 lo analicé Tesla porque no porque me llamase especialmente la atención. Yo me imaginaba, pues tenía las típicas reservas respecto a Tesla, como muchos otros inversores fundamentales, value, que decían, oye, bueno, esto puede ir bien, puede ir mal, pero promete mucho, pero hay ciento volando, pero prefiero pájaros en mano. Pero lo que ocurrió es que un inversor del fondo, me dijo, mira Tesla, si no quieres como inversión, no la mires como inversión, pero mírala como amenaza para otra de las inversiones que tienes en cartera y que ya no, que era BMW, porque le va a robar la merienda. Y bueno, lo empecé a ver y vi un gráfico que en California el Model 3 había pasado de no venderse
a vender más que todos los coches de la competencia agregados, sumados todos, incluido el BMW Serie 3, el Audi A4, estaba el Jaguar E-Pace y había otros 3 competidores más, ya no recuerdo quiénes, pero en esa categoría de Premium Sedan, en el mercado de California como mercado líder, ¿no? Como mercado que después pues esas tendencias se replican en Estados Unidos y en el resto del mundo, pues el Model 3 había vendido más que todos los demás juntos en ese segundo trimestre de 2018. Y eso me Ahí hizo te das pensar. cuenta, cuando empiezas a estudiar la compañía, dices, pero ¿cómo es posible, no? Bueno, Como este coche, claro, que las dudas que había, no solo por la compañía, porque hay que recordar que en 2018, o sea, siguen existiendo a día de hoy muchas dudas todavía sobre la penetración o la consolidación, mejor dicho, de la tecnología del coche eléctrico. En 2018, aunque Tesla llevaba haciendo coches desde el 14, creo que es cuando arrancó, ya, digamos, estaba más consolidada, pero en el 18 seguía habiendo muchísimas dudas, tenía sus haters, como tiene hoy, pero todavía más, y no era una tecnología que estaba implantada. Y en aquel momento, ya en ese semestre del 18, tú te das cuenta de que está vendiendo en California, que es donde tiene la sede Tesla, está vendiendo más coches que toda la competencia junta. Eso es. Y, bueno, por decir también que era la empresa que más dinero perdía en el mundo y había mucha gente que era la que más cortos tenía, de inversores cortos apostando a la baja, y en la que muchos inversores directamente esperaban que quebrase, ¿no? Y bueno, pues en esa situación, pues empecé a estudiarla como amenaza de BMW y me fui dando cuenta que no era, que era una amenaza para la inversión que yo tenía en cartera mucho mayor de la que esperaba y además era una excelente inversión. Encontré 5 ventajas competitivas y escribí un artículo en la columna de Confidencial que titulé Invierto en Tesla y creo que no estoy loco. Y pues para explicar el por qué, porque el título lo decía todo, era pues pareces loco si inviertes ahí, y después de analizarlo pues tuve que ponerle ese título y expliqué las 5 ventajas competitivas que tenía, que ahora las sigue teniendo, las repasamos el otro día, si quieres entramos en ella. Y se mantienen, que por ir, bueno, que son la ventaja tecnológica, ventaja en economías de escala que tiene Gigafactories y en vez de empresas más, en vez de fábricas más pequeñas como otros fabricantes, Tiene todo centralizado. claro, en vez de tener pues 60 fábricas en todo el mundo, pues tienen menos, pero más grandes, y como es por fábrica en la unidad de producción en la que se encuentran la mayoría de las economías de escala, pues, pues las va desarrollando pues más rápidamente, que o sea, aprovecha más las economías de escala. Luego está la tercera que identifiqué, fue los efectos de red, que al final, sobre todo por la autoconducción, pues tienes muchos efectos de red. Cuando más coches circulando haya de Tesla, más aprende la inteligencia artificial de Tesla y más se distancia de los de sus competidores en autoconducción, mientras los demás están Están en pañales, yo creo que se puede decir. Sí, no, bueno, pero están en circuitos, con prototipos y no están en producción como está directamente Tesla. Después, la cuarta sería la marca, como marca premium de coches de una generación superior, porque son eléctricos, autoconectados y autoconducibles. Pues ese coche 2.0, ese Smart Car, pues ahí Tesla ha cogido pues una posición competitiva que le permitirá vender con mayor margen durante décadas, ¿no? Y en tercer lugar, el modelo de distribución,
porque distribuye directamente a clientes, que es algo que harían todas los fabricantes si pudieran, pero como tienen desde el siglo pasado, desde el siglo XX, una red de concesionarios ya acordada con ellos, que ellos son los únicos que pueden vender sus coches, pues están atados a sus redes de concesionarios, con lo cual no cierra todo el ciclo y no puede obtener ni el mismo margen ni la misma información y bueno, para los clientes también es peor. Entonces, bueno, una vez visto esto, visto que tenía lo que no tenía ninguna otra compañía, que era cola, gente que había pagado $1.000 por esperar un coche, habían pagado por hacer la cola para recibir sus productos. Eso le encantaría tener a todo el mundo, ¿no? Pero no suele ser posible. Y lo siguen haciendo, ¿eh? Y lo siguen haciendo, pero bueno, ya en menor medida. Eso sí que el otro día me hablaba un amigo también era directivo de una empresa que él se considera un early adopter, ¿no? De estos, de la gente que tiene que probar las nuevas tecnologías y al final terminar pagando las curvas de desarrollo tecnológico. Y decía que, bueno, que él fue de los primeros que hizo cola pagando los $1.000 o los $2.000, no recuerdo cuánto era, para recibir su primer Tesla en el 14 y que había pagado hace un montón de tiempo los $2.000 para esperar la Cybertruck y está esperando la Cybertruck desde entonces, vamos. Ya, eso, bueno, ahí hay de todo. Ha habido retrasos, ha habido que como cualquier empresa pues han empezado ofreciendo los modelos caros, entonces el que iban preguntando a los de la cola quién quería, pero claro, se lo tenían que llevar con todos los extras y a un precio más alto. Y entonces han ido dejando para el final a los que querían el modelo más básico. Y en Europa ha tardado todavía más en venir. Hay que tener en cuenta que todavía no estaba, en el caso del Model 3, que es el que más cola generó, no estaba ni la fábrica de Shanghái ni la de Berlín en marcha. Ahora tiene mucha más producción. Ha crecido porque tiene más fábricas, ha crecido también en modelos. La Cybertruck, también lleva sus tiempos y está sobre todo centrado en vender muchos coches, aunque sean baratos, aunque sea con menor margen. Ya demostró en 2022 que puede vender con alto margen, pero ahora se centra en vender más para sobre todo ganar esos efectos de red. Si este era un sector típico sector en el que la típica barrera de entrada era vender en serie, no hacer un prototipo bueno, sino ser capaz de vender de forma rentable muchos coches en serie para que cuesten por unidad de vendida poco, ahora va a ser más, porque no es solo el desarrollo de la parte del hardware, ¿no? Por así decirlo, de la parte física del coche, sino también de ese software que tiene que alimentarse con cada vez más datos para que la inteligencia artificial aprenda y sea mejor, y eso se consigue con volumen. Y ese umbral para ser eficiente en el sector va a estar todavía más alto, va a hacer falta producir más. Entonces, ¿qué han hecho en los últimos años las compañías, sobre todo europeas y las antiguas americanas? Centrarse en la rentabilidad, vender pocos coches, pero con alto margen, porque había pocos chips que necesitaban, y Tesla todo lo contrario. Tesla ha ido a vender más, aunque sea bajando el precio. Y eso el mercado no lo ha entendido, ha pegado bastantes bajones, pero hay que pensar, que después ha recuperado, hay que pensar en el largo plazo, en qué quieres conseguir. Y es en eso donde, bueno, pues nosotros esperamos que Tesla genere un valor vendiendo coches superior, por ejemplo, al que Apple genera vendiendo iPhones, vendiendo teléfonos, ¿vale? Entonces, ese es algo que consideramos razonable y eso pues multiplicaría por varias veces el valor de Tesla solo teniendo en cuenta esa división. Aparte tiene más negocios que ya le encantarían a cualquier empresa tener, sea de venta de energía o de los robots humanoides, que al final pues están muy, muy a la vanguardia en estos aspectos. Es curioso el caso de Tesla porque
esas ventajas competitivas que expones, aquí en este canal estuvimos hablando con Manuel Jesús Fernández Losa, que es el manager del Fondo de Energía Limpia Epictet, y que una de las posiciones que tiene él en cartera es precisamente Tesla, con unas ventajas competitivas identificadas similares a las tuyas, por no decir calcadas. Él hacía mucho énfasis precisamente en cómo la IA unida a la conducción autónoma amenaza con cambiarlo absolutamente todo, o sea, cambiar el modelo de negocio del motor, el modelo de negocio del automóvil y la movilidad y la conducción en el mundo, la forma en la que nos movemos, ¿no? Él da un paso más todavía adelante, que puede ser el objetivo de Elon Musk con sus coches, pero es que de repente te das cuenta de que el modelo de venta de coches, el modelo de negocio de vender coches con margen para ganar dinero y tratar de hacer cada vez mejores coches a un mejor precio, forma parte de una estrategia aún mayor que es, como bien decías, el efecto red. El efecto red, para el que no lo entienda, es que el señor Musk, cuantos más coches venda, cada uno de esos coches que vende cada año lo que hace es recoger información de la manera de conducir de cada uno de los propietarios de esos coches, el rendimiento del coche, los trazados de las distintas carreteras, las normas de tráfico que hay que seguir en cada uno de los países, y eso lo que hace es alimentar de información a ese gigante de inteligencia artificial que terminará, entre otras cosas, pues me imagino que conseguirá más historias, perfeccionar una conducción autónoma que sea extraordinariamente eficiente. Claro, que tú seas capaz de alimentar una red de recogida de datos que además sea en sí misma un negocio rentable, ya es espectacular, ¿no? Porque realmente, si lo entiendes de esta manera, te das cuenta de que está a años luz de cualquiera de sus competidores, ¿no? A la hora de generar ese conocimiento adquirido para desarrollar ese modelo de negocio de la conducción autónoma. Pero es que a mayores, como lleva tanto tiempo y trata de mejorar siempre sus productos, cuando entras en el mundo del coche eléctrico te das cuenta de que Tesla te podrá gustar más o menos el coche que otros, que un BMW eléctrico o que otro coche eléctrico, pero lo que sí que te das cuenta es que la eficiencia en el consumo de energía dentro de los coches no tiene rival. Ahora mismo el consumo de energía que tienen los Tesla respecto a otros modelos eléctricos de coches es superior. No digo que no le puedan mejorar, pero ahora mismo es superior. El desarrollo de baterías es superior y todo lo que tiene que ver con la tecnología asociada a la conducción autónoma tampoco tiene rival. Hay otros modelos de coches que se anuncian muy tecnológicos que se acercan o tratan de hacer algo parecido, pero no llegan a ese nivel de perfección. Con lo cual, es verdad que, explicada así, la tesis, Juan, es de una compañía que efectivamente tiene un potencial o parece tener un potencial enorme, ¿no? Yo luego no sé si en ese análisis profundo de los datos que gestores como tú hacéis, los datos, la contabilidad de la compañía, los libros, la producción, las ventas, la estructura de costes, ¿acompaña ese relato o no lo acompaña? El relato, al final, cuando ves las cuentas anuales, tienes que tener en cuenta, sí, como bien decías, cuál es la situación de la compañía, qué es lo que quiere conseguir y a dónde va. Tiene que cuadrar con su estrategia. Una de las críticas más claras a Tesla era decir, oye, cuando empezamos a invertir en la compañía era, si pierdes tanto por coche que produces, cuanto más coches produzcas, cierra ya, porque cuanto más coches produzcas, más perderás, ¿vale? Eso es no entender cómo funcionan las economías de escala. Al final tienes un ramp up, tienes que tener unos comienzos hasta que llegas al umbral de rentabilidad, ¿no? Hasta que llegas al break-even, punto muerte, punto muerto, como lo quieras denominar, ¿no? Y bueno, sí, hay que entender, no es lo mismo esas pérdidas que generaba en 2017 Tesla
compararlas con otra compañía más madura, ¿no? Donde esperes unos crecimientos o donde no estén llegando a ese punto muerto de una manera muy clara, ¿no? Pues de ese punto de equilibrio, perdón. Entonces, eso cuando analizas una compañía tienes que entender que la contabilidad es un reflejo de la estrategia y no algo en lo que hay que querer y analizarlas todas iguales independientemente de la estrategia, sino que depende, tienes que entender, estamos invirtiendo, estamos desinvirtiendo, estamos ordeñando la vaca, ¿no? Son fases diferentes y está muy unida la forma de entender esos números al momento de vida de la compañía y a la estrategia concreta que esté desarrollando. Si ahora los márgenes caen, como han caído en el 23 y caerán en el 24 respecto al año 22, hay que tener en cuenta qué es lo que quiere Tesla, que lo que quiere es producir más coches y eficientar sus líneas de producción. Al principio, en muchos puntos de su cadena de montaje, tenía que meter mano de obra, pero a medida que avanza la va sustituyendo por máquinas. Es decir, con el paso del tiempo solo va bajando el umbral de los coches, el coste de producción de los coches, aunque no bajen las materias primas, aunque suban los salarios de los trabajadores. Entonces, por eso, porque está incluyendo mucha más automatización de la que incluyen el resto de fabricantes. Hay que tener en cuenta quién es la persona que dirige esto, cómo abraza la tecnología, ¿no? Cómo la conoce, cómo entra dentro de la cadena de montaje y duerme incluso en la fábrica hasta que se resuelven los problemas de cuellos de botella y lo consigue, ¿no? Y luego lo va replicando en distintos sitios, en Shanghái, a una velocidad de vértigo, en Berlín, un poco más de despacio, pero después pues ya está buscando nuevas ubicaciones para nuevas gigafactories y está queriendo tener un coche aún más barato para el año que viene, para el año 25, con el objetivo de que esa inteligencia artificial de autoconducción aprenda más rápido, porque el mercado en coches premium es mucho más pequeño que en coches más baratos. Y lo que quieres es tener muchos coches circulando. Entonces, esto hace, como explicábamos, que el efecto de red hace que por cada coche que se introduce en la red, en cada Tesla que hay circulando, valen más el resto de Teslas. ¿Por qué? Porque al igual que la experiencia que teníamos con los primeros iPhone cuando se te actualizaba, o los primeros smartphones cuando se te actualizaba el sistema operativo, decías, joder, tengo un software mejor sin haber cambiado de móvil, ¿no? Pues con el mismo coche que tienes aparcado en el garaje se actualiza el software y conduce mejor. Y luego Tesla lo que hace es mejor, ganas caballos, incluso, puedes ganarle caballos, hace cosas que cuando lo compraste no hacías, que a mucha gente le ha pasado, ¿no? El mío no aparcaba solo cuando lo compré y ahora después de la última actualización ya aparca solo. O el mío no cogía salidas solo de la autovía y ahora las coge, ¿no? Con las nuevas actualizaciones. Que no es simplemente que te cambien los colores y la forma de las letras de la interfaz que tienes en el coche, sino que son mejoras reales que cambian y mejoran el coche en parámetros que cualquier persona nota, pues eso, como el caballaje. Eso es, y cada coche que vende Tesla está todavía más lejos su competencia. En vez de acercarse, se aleja. Todos avanzan, pero no llegan. Y una cosa muy curiosa es cómo los fabricantes europeos han medio abandonado la producción de coches eléctricos porque pierden dinero. Porque una cosa es ser capaz de producir coches eléctricos y otra es ganar dinero vendiéndolos, ¿vale? Entonces, ahora se les podría decir a ellos también, oye, dejar esto porque por cada coche que producís, más dinero vais a perder, ¿no? En esa división. Pero bueno, tampoco es justo. Ellos tienen que llegar tienen que tratar de llegar a
a competir. Entonces, pues tienen un problema. Lo más probable es que Tesla, o sea, una de las opciones que tiene Elon Musk y que está pensando es licenciar el software, y de esa manera los fabricantes, sobre todo los más premium, paguen a Tesla un fee por utilizar su software, y aparte Tesla que gane más, avance más rápidamente vendiendo con su IA, porque obtenga más datos también de otros coches de otras redes. Y bueno, ese es el aspecto principal de la que hace de la compañía y de la tesis. Pues. Sí, que de la tesis, pero que hace que sea muy diferencial, porque en un fabricante de coches los márgenes eran muy bajos. La mayoría del valor se lo llevaban los componentes. Entonces, ahora con la autoconducción, el valor que recae y el control que recae en el fabricante es fundamental. Va a haber un número de fabricantes capaces de hacer un software competitivo muchísimo más bajo, y se van a repartir más dinero de beneficios, porque bueno, pues será un duopolio, un oligopolio, pero al final llegar ahí y tener la capacidad, pues, de cualquier nuevo entrante de quitar al que ya está consolidado, pues va a ser cada vez más difícil. A ver, para terminar, porque te prometí media hora y ya te estoy empezando a robar más tiempo del debido, pero me guardaba una pregunta un poco trampa para el final. Y es, he puesto el gráfico aquí de Tesla, le he dado al máximo, vemos desde 2013, 15, 17, aquí entre el 17 y el 19 es cuando entráis vosotros en Avantage Capital y de repente sube la acción de una manera extraordinaria. Aquí, cualquier value investor, probablemente antes de llegar a este pico primero, ya hubiera decidido bueno, pues, realizar beneficios y buscar otra compañía para poner su dinero en, pues para tratar de ganar potencial. Sin embargo, después de esta gran subida y de digamos, esta volatilidad que ha experimentado la compañía, vosotros continuáis invertidos, pese a la gran ganancia que habéis tenido en Tesla, seguís invertidos porque seguís viéndole valor. ¿Esto cómo lo explicas? Porque, a ver, que es que ha sido una subida espectacular, ¿eh? Sí, ha sido una subida espectacular, que hubo un año en el que se multiplicó por 10, ¿vale? Y después pues ha tenido más vaivenes. Ahí empiezo explicando qué es lo que hicimos, y es, pues si tú una compañía la compras a un precio, cuando se dobla, tener el doble de peso en esa compañía no parece muy razonable. Entonces, lo que íbamos haciendo es limando la posición. Si teníamos un 4%, no acabamos teniendo un 40% del fondo, o un 30% teniendo en cuenta que el resto también se revaloriza, que además no se puede tener más de un 10%. Tienes que ir vendiendo marginalmente para ir reduciendo. Dices, oye, yo quiero tener entre un 4 y un 5. Bueno, pues eso ibas haciendo, entre un 4 y 4,5, más bien. Y después ha habido momentos al contrario. Un caso muy claro fue el 2022. La compañía pues cayó una barbaridad, y entonces dices, oye, si yo quiero tener un 4 y ahora me estoy teniendo en cuenta que empieza a bajar por debajo del 3, pues vas comprando. Y eso para rebalancear el fondo, porque hay que tener en cuenta que un fondo es algo vivo, ¿no? En ese sentido, si a un precio estás cómodo para tener un 4%, no tiene sentido que al doble de precio estés cómodo para tener un 6 o un 8, ¿no? Puedes seguir confiando y mantener ese 4, que sea un 3,5, ¿no? Pero ese es el punto. Y luego está el tema de la tesis de fondo. Nosotros, a medida que la compañía avanza y vemos que va por el buen camino, seguimos viendo que tiene mucho crecimiento por delante. Y trataba de explicártelo antes. Tesla vale mucho menos que Apple.
Sí, pensamos que Apple es cierto que tiene también, no solo vende móviles, pero los móviles, los iPhones son la mayoría de sus ventas y en Apple entra alguien tan valio como Buffett, ¿no? Ha invertido y muchos, bueno, ya cotiza un PER de 30, ya cotiza un PER o de 20 y tantos, más adecuado para un value, ¿bien? Pues nosotros pensamos, siempre tenemos que tener la expectativa de que con los coches va a ganar más dinero que Apple con los iPhones, ¿vale? Y en el resto de negocios también, bueno, vemos que va a tener un éxito, un posible éxito muy claro. O sea, para eso ya es un más a más para nosotros, pero ¿quién quiere tener pues una ayuda de un robot humanoide haciendo las labores de la casa y cuando pues si tú lo tienes y otro no, pues el otro pues si puede permitírselo tendrá y si puedes permitirte 3, pues tendrás 3 y eso en las casas todavía tardará tiempo en llegar, pero antes en las fábricas. Tesla ya los tiene en sus fábricas y está pues ganando productividad porque estos robots pues no se cansan, ¿no? Y al final acaban siendo más productivos y además, pues bueno, van a hacer las cosas más rápido que los humanos, ¿no? Y bueno, eso en ese área. Luego, por ejemplo, el que da la tercera gran área de negocio, que es la de venta de baterías industriales, que es un negocio que calladito porque está tapado por los autos, pero cada vez va más. Cada vez esas baterías industriales para esa energía renovable que se genera, a lo mejor como energía solar o energía eólica, pues quedan baterías hasta que la viertes a la red, ¿no? Y en eso, y también las baterías más pequeñas domésticas, esas en las de pared, pues cada vez se venden más y Tesla cada vez ingresan más por esos conceptos. Esos son negocios en los que no han caído las ventas, no tiene la competencia de los chinos, no hay por ahora pastel para todos y bueno, va creciendo todo el rato. Entonces dices, bueno, pues ahí tienes ese margen para ir hacia adelante. ¿Qué precio objetivo le damos? ¿Te atreves a dar uno a la acción o no? Yo no doy precio objetivo, ¿vale? Porque creo que es ser honesto conmigo mismo y con los inversores, ¿vale? Porque es como si le preguntases a Mancio Ortega o a Jeff Bezos cuál es el precio objetivo de Inditex o el precio objetivo de Amazon. Dicen, pues no lo sé, yo hago las cosas como creo que tienen sentido, ya veremos cuánto valen, pero desde luego lo estoy haciendo mejor para mis clientes, cada vez tienen más sentido y tengo mis objetivos, ¿no? Pero no sabes cuando eres empresario, tú no tienes un precio objetivo para el valor de tu compañía normalmente. Y si no lo tienes tú, que eres el empresario, ¿por qué lo va a tener otro? Un analista que te va a poner un precio. Creo que es engañarse, creo que es hacerse trampas a sí mismo, por un lado, y eso no es tan problemático, pero cuando lo haces hacia afuera tiene un punto de hasta de engaño. Mira, yo compro esto a 2, pero te digo que esto vale 4. Y entonces te estoy ofreciendo a 2 algo que vale 4. Eso lo hacía el Timo en la estampita, ¿no? Entonces, creo que no es una forma adecuada. Sé que soy la minoría, ¿no? Que no da precio objetivo, pero creo que no es adecuado, ¿no? Que tengo esa forma diferente de verlo, más como un empresario, más a largo plazo y bueno, sí que depende de lo que esperas que gane. Si Tesla estuviese cotizando ahora 10 veces más, pues o no estaría o pesaría un 1%. Eso porque vería ya un valor muy alto para lo que hoy veo, ¿vale? Es ponderar la ganancia con respecto a lo que esperas. Y bueno, o sea, la ganancia, o sea, hay que ponderar el valor que tú ves en la compañía, lo que puede ganar con la cotización. Eso no me había explicado bien.
¿vale? Sí, Entonces, pues la diferencia entre ahí, objetivo y dos ahí es diferente, pero no puedo decir que lo veo si está en 240 en 565. Pues no te lo puedo decir. Así. Pero más de 240 seguro. Yo creo que, o sea, sí, más de 240 sería como, pues por supuesto, de dónde partes, pero tiene que ser más de 300 o más de, porque no vas a invertir para ganar en una compañía como esta un porcentaje pequeño, tienes que ir buscando. Luego lo conseguirás o no, pero tienes que ir buscando rentabilidades en una compañía de estas características mucho más elevadas. No es lo mismo que pues, otras que tenemos que van poco a poco, como un Renta 4 Banco, que también lo va haciendo muy bien, pero tiene un perfil de riesgo y también a la baja un downside también mucho más bajo. No sé si me explico. Te has explicado perfectamente, Juan. No te quiero robar más tiempo, llevamos por 42 minutos, pero nos ha quedado hablar de Netflix. No te voy a enrollar más. Si te parece, dejamos Netflix para otro día y así, Eli, otro día te vienes aquí con nosotros y Perfecto. espero que no sea de noche, que lo podamos hacer a otra hora en la que no estemos tan cansados ni tú ni yo, pero nos cuentas algo más de Netflix. Me ha encantado desarrollar contigo con tranquilidad, despacio, además, pudiendo analizar las distintas líneas de negocio y las distintas ventajas competitivas de Tesla, esta compañía, que está tan en boga de todo el mundo, que tiene sus haters y sus lovers, desde luego, sus gente que la quiere mucho y que le gusta mucho y gente que desconfía absolutamente de todo lo que hace Elon Musk. Pero yo aquí te tengo que decir que estoy más cerca de los fans que de los haters. Es verdad que en mi caso, viniendo de una posición muy crítica al coche eléctrico hace unos años, me ha ido ganando y a medida que he ido estudiando más sobre esa tecnología y sobre pues los distintos modelos de producción y las distintas estrategias de las distintas marcas, me he ido dando cuenta de que, pues eso, me gustase más o me gustase menos, al final Tesla tiene ventajas que no tienen otros coches y los han hecho infinitamente mejores en eficiencia en este caso, y el modelo de negocio es envidiable. Y la verdad que cuando uno lo empieza a ver y lo amplías y te vas dando cuenta de lo que están haciendo allí, de lo que están haciendo las compañías tradicionales, empiezas a pensar que efectivamente un BMW puede atravesar problemas. De hecho, Mercedes, Stellantis han estado publicando profit warnings y empiezan a destacar las dificultades. En este pasado mes de septiembre, las ventas acompañaron, al menos en España, al Model 3. Fue el coche más vendido, no el coche eléctrico más vendido, sino el coche más vendido en España fue el Model 3. En 2023, el coche más vendido del mundo, no el coche eléctrico más vendido, sino el coche más vendido del mundo fue el Model Y, para aquellos que no lo sepan. Y si no se lo creen, busquen las estadísticas, busquen las noticias, porque allí aparecerán. Claro, si la estrategia de Elon Musk es cada vez vender más coches y ser capaz de ser el que más coches vende para alimentar esa IA y para desarrollar tu modelo de negocio, pues la verdad que le sale redondo. Juan Gómez Bada, no doy más la tabarra, que este tema me apasiona. Muchas gracias. Muchas gracias por a ti. invitarme a participar y a poder explicarlo. No, bueno, gracias a ti por estar con nosotros y como te explicas bien y además dejas que te líe a estas horas, pues prometo intentarlo otro día, a ver si podemos hablar de Netflix o de otro asunto que nos parezca interesante. Gracias por compartirlo con nosotros y te esperamos muy prontito de vuelta en La Cuadrilla. Muchas gracias a vosotros. Y a vosotros, amigos, espero que hayáis disfrutado del vídeo si habéis llegado hasta aquí. Los que no se hayan suscrito, por favor que lo hagan. Pasaros por la web de lacuadrilladetudinero.com y daros de alta, porque ahí vais a recibir muchas más cosas además de estos vídeos para pues empezar a invertir, hacerlo con cabeza, hacerlo con garantías y con rendimientos, con consejos como los que nos da hoy, más que consejos, una tesis de inversión, Juan Gómez Bada. Y recordadlo, el lunes 14, la reunión con inversores de Avantas Capital. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Hasta luego.